Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva sesión del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Anna Boqué Ciurana, que nos va a hablar de experiencias de co-creación de indicadores climáticos para distintos sectores. Voy a repasar brevemente su currículum, que esta información está también colgada en la página web de la AME. Ana nació en Reus en 1995, es graduada en Geografía y Ordenación Territorial y máster en Planeamiento Territorial, Gobernanza y Liderazgo Territorial por la Universidad Rovira i Virgili. Obtuvo el doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible en esta misma universidad, con una tesis centrada en la co-creación de servicios climáticos para la actividad del sur. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Center for Climate Change, en el C3 del Instituto Universitario de Investigación en Sostenibilidad, Cambio Climático y Transición Energética de la Universidad de la IU Rescat y de la Universidad Rovira Virgili. En su trayectoria investigadora se ha centrado en la integración de información climática a través de procesos de co-creación en el desarrollo de servicios climáticos para sectores vulnerables, tales como el turismo costero. Ha participado en proyectos europeos como INDECIS, Integrated Approach for the Development Across Europe of User-Oriented Climate Indicators for GFCS Priority Sectors, Impetus y LIFE EcoAdapt 50, trabajando en modelos de co-creación con agentes locales. Por tanto, vemos que su actividad ha estado muy centrada en precisamente el tema del que hoy nos va a hablar. Entonces, ya antes de darle paso, simplemente como hacemos siempre, recordar que por el tema de protección de datos, estas charlas del Aula Morán pues quedan grabadas y luego las colgamos en YouTube. Entonces, pues que cada persona que decida participar, bien sea con preguntas, comentarios al final de la exposición de Ana, cosa a la cual, por supuesto, animamos para que tengamos luego un espacio pues, de diálogo, de comentarios, de preguntas, ¿no? Bueno, pues que lo tenga presente, pues si decide poner la cámara o si decide simplemente con la voz o incluso si escribe las preguntas en el chat de la reunión, pues también procuraremos irles dando paso. Así que sin más, muchas gracias Ana por haber aceptado la invitación de la AME en estas fechas de verano y cuando quieras, adelante. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Casi que ya no hace falta que me introduzca porque has dicho muchas cosas de mi persona. Simplemente hoy os voy a hablar de distintas experiencias de co-creación para desarrollar indicadores climáticos para distintos sectores. Entonces, la idea es presentaros la metodología de co-creación que nosotros hemos desarrollado en un proyecto y luego veremos distintos ejemplos de cómo esta metodología de co-creación de servicios climáticos la hemos ido adaptando para distintas necesidades, retos y sectores. Entonces, a ver si paso la diapositiva. Vale. Básicamente, la presentación se va a estructurar en dos partes. Una parte más conceptual, que esa va a ser la que voy a estar menos tiempo, donde voy a explicar cuál es el marco conceptual para la co-creación de servicios climáticos. Seguramente por el perfil de oyentes que estáis hoy aquí, pues seguramente no me voy a estar tanto tiempo en esta parte, porque seguramente que ya son conceptos que los tenéis más que asimilados. Y luego voy a presentar la metodología de co-creación, voy a explicar en qué consiste, de dónde surgió esa metodología y distintos ejemplos de la metodología que hemos ido aplicando con distintos proyectos, temáticas, sectores y bueno, veréis que es una metodología bastante adaptable que según las necesidades que se tenga, pues se puede aplicar. Entonces, primero de todo, ¿no? Ya que
yo pongo los títulos, ¿no?, de las presentaciones y me gusta primero ir como pues palabra por palabra presentando la temática. Entonces, os estaba hablando de co-creación de servicios climáticos o co-creación de indicadores, que no es del todo lo mismo, pero va relacionado. Entonces, ¿qué entendemos por co-creación? Imagino que ya lo sabemos, pero implica co-crear, implica la colaboración entre distintas partes que estén interesadas en un tema en concreto, y en este caso, pues la co-creación la enfocamos en la creación de servicios climáticos, ¿no?, que sería todo este proceso de ir desde el dato climático a transformarlo en información que ayude a la toma de decisiones climáticamente inteligentes para distintos sectores prioritarios. Entonces, como bien sabemos, los servicios climáticos ayudan a resolver desafíos globales como la adaptación al cambio climático, ¿no? Tenemos muchos retos actualmente, muchos están vinculados con la temática del cambio climático, pues la co-creación es una herramienta más que nos puede ayudar a ver cómo sectorialmente y por distintas localidades qué medidas de adaptación podemos tomar para cada sector, y también qué datos nos ayudan a tomar esas medidas esas decisiones que al final son respuestas de medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿por qué la co-creación? ¿Por qué co-creamos con estas distintas personas que estábamos diciendo que tienen un interés en común? Pues porque se considera desde este punto de vista que hay una necesidad en tener enfoques colaborativos para abordar problemas complejos, ¿no? Y eso viene siendo tanto como desde expertos que saben de cada temática cosas específicas, como la gente que está en el territorio y pues a su día a día va observando cambios que evidentemente están pasando. Entonces, los servicios climáticos nos ayudan a integrar pues, las distintas realidades que tenemos en el territorio sobre una realidad en concreto. Entonces, hasta aquí era un poco teoría bastante básica, y aquí ya empezamos a dar un poco los pasos de, vale, ¿por qué co-creación de servicios climáticos? ¿Por qué co-creamos? ¿Por qué coproducimos? Si en realidad sabemos que hay unos indicadores que ya existen, que están bastante estandarizados para evaluar el clima. Pues en realidad esos indicadores también son útiles y son la base, ¿no?, para los estudios climáticos, pero aquí queremos como añadir una capa más a el conocimiento que se tiene del clima a nivel técnico científico, y también la construcción de la realidad climática por parte de la sociedad, ¿no? La sociedad tiene unas percepciones, los agentes territoriales están ubicados en unos sitios en concreto que sufren de una forma determinada, y ellos son observadores diarios de esos cambios que se van desarrollando. Y por el otro lado, los científicos o los técnicos o especialistas en clima tienen datos para poder analizar cómo son estos cambios. Y entonces aquí la idea es, vale, ¿cómo podemos unir esta construcción social de la realidad, y cómo podemos unir también conjuntamente con todo lo que se sabe con la ciencia del clima, ¿no? Entonces aquí a nosotros nos surge una oportunidad de intentar unir los dos conocimientos. Es una tarea compleja, pero hemos desarrollado una metodología para intentar poner estas dos realidades en el mismo lugar. Entonces, estábamos hablando de co-creación y que para hacer esta co-creación tenemos que tener distintos agentes territoriales que nos ayuden a abordar la co-creación de servicios climáticos o de indicadores climáticos. Entonces, quizás ahora estoy siendo muy abstracta, pero luego, a medida que voy a ir avanzando en la presentación, veremos ejemplos de todo eso y veréis que no todo son palabras. Pero la idea es que
por ejemplo, si tratamos la adaptación del cambio climático en el sector turístico en un lugar en concreto, pues esta co-creación de indicadores climáticos tendría que ser realizado desde nuestra perspectiva con la metodología de co-creación de servicios climáticos con los distintos agentes territoriales que tenemos en terreno, ¿no? Por un lado serían instituciones gubernamentales, investigadores académicos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales, expertos en medios y comunicación y organizaciones internacionales, ¿no? Es la idea de aglutinar toda persona que esté relacionada, por ejemplo, en este caso sería en el turismo, sería ir adaptando todos estos elementos que he presentado ahora, pero ver específicamente para cada sector qué agentes en el terreno realmente existen. Eh, ¿Por qué hacemos o por qué le damos importancia a que participen las distintas partes interesadas? Pues el mismo hecho de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso va a hacer que una vez se cree el producto final o el servicio final, se tenga más como un sentimiento de propiedad o de identificación de que se sabe que has contribuido en el desarrollo de esa solución y entonces es más fácil que identifiques el servicio y lo utilices. Además, el servicio, como ya ha estado co-creado desde el inicio hasta el final, va a ser un servicio que en principio va a responder realmente a las necesidades del usuario final, ya que desde el momento inicial se han ido preguntando investigando cuáles son las necesidades de los usuarios finales e incluso perfilando cuáles son estos usuarios finales. Vale, hasta aquí un poco lo que por mi parte es, entre comillas, más aburrido de la presentación, porque son como cosas teóricas que uno se puede quedar, si lo explico hasta aquí, de, vale, bueno, muy bien, me explica esto, pero realmente en la práctica, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, aquí os voy a presentar distintos casos de estudio. Realmente cada caso de estudio se merecería una presentación por sí sola, pero bueno, la idea de hoy era como dar un pequeño pase de las distintas experiencias que hemos tenido, ver si alguno de vosotros tiene más interés en alguna de ellas, pues la puedo comentar más e incluso ver que esta metodología que ahora presentaré más concretamente se puede adaptar a otras necesidades que se puedan tener entre las manos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez qué es el proceso de co-creación, no lo voy a repetir, pero la idea, os he puesto esta diapositiva porque la idea, ahora ya vamos a los casos y pasamos como de la parte más teórica o conceptual que estaba explicando a la parte más de, vale, vamos a tener una metodología para realmente poder co-crear el servicio climático o bien co-crear estos indicadores climáticos para sectores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos con pasos aleatorios o de forma desestructurada? No. Tenemos una metodología que sale del proyecto europeo Indices, que está publicada en el Journal de Climate Services. Es una metodología de co-creación que, como podéis ver, inicialmente la diseñamos para el turismo. Y hicimos la metodología de co-creación en distintos destinos turísticos europeos para poder ver no únicamente desde la perspectiva de yo como científico del clima tomo unos datos y calculo potencial climático para actividades turísticas, sino también para poder saber desde los agentes territoriales de cada destino turístico cuáles son las actividades turísticas que ellos identifican y, bueno, tener la percepción de cómo las condiciones meteoclimáticas afectan a su actividad. Entonces, esta metodología, tenéis el código QR que os lleva directamente al paper. Es una metodología que está basada en 3 pasos.
Realmente para la definición o co-creación del servicio climático o de los indicadores climáticos, los pasos más importantes son el segundo y el tercero. El primero es más importante para los agentes territoriales. Os lo voy a explicar. Hacemos mesas de co-creación por temáticas. En el caso del turismo, pues hacemos distintas mesas de co-creación en función de la tipología de turismo. Se basa en 3 pasos la metodología y cada paso se realiza mediante mapas mentales. Entonces, en el primer paso, es un paso que a nivel de clima a nosotros no nos interesa tanto, pero para hacer el engagement, para involucrar a los agentes territoriales es muy importante, que es que nos describan ellos mismos su actividad turística. Y a partir de esta descripción de su actividad turística se dan cuenta que uno de los elementos que realmente condiciona la actividad turística es tanto el tiempo como el clima, el cambio climático, ¿no? Luego, el segundo paso, les pedimos que nos indiquen cómo las condiciones meteoclimáticas benefician o perjudican la actividad, ¿no? Pues el turismo de sol y playa, o el turismo de observación de aves, o los que sean que tengan en su destino turístico. Y una vez hemos identificado cómo estas condiciones meteoclimáticas afectan o perjudican, o sea, benefician o perjudican a la actividad, les preguntamos, de acuerdo, una vez que sabéis qué es lo que os beneficia y qué es lo que os perjudica, ¿qué medidas de adaptación realizaríais para maximizar las condiciones meteoclimáticas positivas y qué haríais para minimizar las condiciones meteoclimáticas negativas? Entonces, aquí tenemos los 3 pasos, un ejemplo de una mesa de co-creación que hicimos en Hakan, en este caso era para el turismo de nieve. Los 3 pasos los tenéis aquí explicados que justamente ahora había presentado. Y ahora esto va a parecer, quizás puede parecer de un trabajo de de preescolar no, pero de primaria de niños. Trabajamos con un material que se llama Manual Thinking, pero que es muy útil para sistematizar ideas, construir mapas mentales y llegar a un consenso entre los distintos actores territoriales que participan en la mesa de co-creación. Entonces, todas las preguntas que hacemos son estructuradas y de aquí luego pasamos a poder definir indicadores. Esto sería cómo luce el primer paso de la co-creación. Básicamente hacemos que definan aspectos positivos, negativos de la actividad, o en este caso estábamos analizando los cultivos, y bueno, características generales del tema. Luego en el paso 2 les hacemos ordenar de más positivo, o sea, las condiciones que son muy, muy buenas para la actividad, por ejemplo, para el turismo de sal y playa, y las que hacen que sean muy, muy negativas. Veis que es un eje que realmente está sistematizado y hay unas cuadrículas, porque de aquí, por ejemplo, en el eje que tenemos los 3 negativos, eso nos está indicando condiciones muy, muy negativas, ¿no? Que harían que se cancelara la actividad. Pues nosotros, después del taller de co-creación, con todos estos indicadores de si lluvia, si, bueno, precipitación o lo que sea, nosotros luego podemos crear indicadores de potencial climático para actividad turística, por ejemplo, si los agentes territoriales nos han podido identificar a nivel tanto cualitativo como cuantitativo los umbrales de cada variable para que estén relacionados con las actividades. Luego, el tercer paso, bueno, aquí lo tenemos en francés porque era un ejemplo que hicimos en Togo. El tercer paso es, vale, una vez que habéis identificado las condiciones meteoclimáticas que afectan positivamente y las que afectan negativamente a la actividad, identificar en corto, medio y largo plazo qué medidas de adaptación haríamos para maximizar las condiciones buenas y minimizar las malas. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque luego aquí conseguimos un mapa mental
y podemos ver en qué plazo hay más necesidad de tener información, y así también es un modo de recoger el valor de la información meteoclimática por cada sector, según la percepción de la gente, de los agentes territoriales implicados en la actividad. Podemos ver, no todos los sectores tienen la misma necesidad de información, no todos los sectores dan el mismo valor a la información en distintas escalas temporales. Entonces, hacer este ejercicio es importante porque nos da información realmente que para ese sector en qué vale más o qué merece más que le demos esfuerzos a desarrollar, si calcular los indicadores en proyecciones climáticas, o quizás necesitan más predicción a corto plazo. Bueno, hay distintas realidades, ¿no? Y eso nos ayuda a mapearlo. Bueno, aquí es el mismo esquema. Luego, hay acciones que ellos identifican que pueden ser pues tanto hechas a medio plazo como a largo plazo, ¿no? Y otras que sean transversales independientemente de si se tienen condiciones meteoclimáticas favorables o desfavorables. Luego, en este paso tercero, según la necesidad del proyecto o lo que se está investigando, también se puede hacer un esquema de, una vez hemos identificado las medidas de adaptación, que sería lo que está escrito en los stickers negros. Luego, en estos stickers amarillos, les hacemos pensar a los agentes territoriales que valoren de esas medidas de adaptación al cambio climático, cuáles son más importantes, ¿no? ¿Y cómo valoramos cuáles son más importantes? Pues les hacemos valorar en una escala del 1 al 5 la viabilidad y la prioridad. Así también tenemos un mapeo de todas estas acciones, pues cuáles son más prioritarias de aplicar y cuáles no, según la percepción de los agentes territoriales. Vale, hasta aquí la metodología. Deciros que esta metodología primero fue aplicada en el caso del turismo, y si os miráis el artículo este, veréis que una de las conclusiones del trabajo decía, hemos aplicado esto justamente por el sector del turismo, que no es uno de los prioritarios que hay en el marco global de servicios climáticos, pero igualmente hemos querido desarrollar conocimiento de servicios climáticos para este sector, y creemos que esta metodología probablemente se puede aplicar a otros sectores o a otras necesidades. Entonces, ahora lo que voy a presentar son pequeñas, bueno, variadas experiencias de cómo hemos ido adaptando esta metodología en otros proyectos o en otros retos que hemos ido encontrando. Entonces, aquí es un ejemplo de un proyecto que hicimos con la Diputación de Tarragona, donde adaptamos esta metodología de cocreación. Aquí aún es por el turismo y por el ocio, y nos basábamos en... Hicimos un workshop en Calafell, en la costa de Tarragona, donde identificamos las distintas actividades acuáticas deportivas de la zona, y los agentes territoriales nos ayudaron, ¿no?, a responder estos 3 pasos que os enseñaba antes. Y a partir de aquí pudimos tener indicadores de potencial climático de las distintas modalidades deportivas que ellos habían identificado. ¿Qué hacíamos aquí nosotros después del taller? Pues íbamos a buscar esos datos en este caso, de parámetros meteoceánicos que dieran respuesta a encontrar las variables que los agentes nos habían identificado y saber qué umbrales, que también nos habían identificado los agentes territoriales, qué umbrales hacían que una actividad fuera óptima o no óptima para practicar. Luego, también esta metodología, lo que hemos hecho es, a partir de las competencias de provisión de servicios climáticos de la OMM, también la hemos, en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universitat Rovira i Virgili, también la enseñamos esta metodología como parte de una asignatura que se llama Proyecto 5, y
lo que hacemos es, pues ahora, por ejemplo, os he explicado estos 3 pasos, ¿no? Pues lo que haríamos durante todo un cuatrimestre es los alumnos se ponen por temáticas, emplean como el juego de rol de la temática que ellos han elegido, hacen de agentes territoriales y a partir del paso 2, luego tienen que identificar datasets climáticos y definir los indicadores climáticos para poder hacer como un prototipo de servicio climático para el tema que hayan elegido, ¿no? Y aquí ya llevamos unos cuantos cursos dando esta asignatura y hemos tenido ejemplos de servicios climáticos pues, para la escalada, para el windsurf, para temas más de viticultura, bueno, de los temas que les han interesado a los estudiantes. Luego, otro ejemplo es parecido a este curso que damos, bueno, esta asignatura que damos en el grado de geografía. Otro ejemplo es distintas capacitaciones que hemos hecho tanto en África como en Sudamérica, donde enseñamos esta metodología de co-creación en los servicios meteorológicos nacionales y ya es una herramienta más que tienen ellos para integrar dentro de su servicio meteorológico, pues poder añadir esta parte como más innovadora de indicadores más orientados a sectores. Y lo importante es que no únicamente son indicadores orientados a sectores, sino que son orientados a, pues por ejemplo, si es de la agricultura, pues va a ser orientado a los cultivos que ellos han identificado y además en las regiones que ellos identifican que es de interés tener esa información. Luego, esta metodología también la hemos adaptado y simplificado. No voy a presentar todos los pasos, pero bueno, de todas las experiencias que voy contando, si alguien está interesado, luego no tengo problema en compartir contacto y dar más detalles. Esta es la metodología, la hemos adaptado para hacer asambleas climáticas escolares. Esto es un proyecto que se llama Empoclim y lo que hacemos, bueno, ya se acabó, lo que hicimos es ir tanto a escuelas como a institutos y los alumnos trabajaban por grupos, cada grupo tenía una problemática ambiental a tratar que se correspondía a alguna problemática real de su ciudad o pueblo. Y entonces, a partir de allí, hacían un mapa mental con las problemáticas, o sea, a partir de la problemática miraban qué había alrededor de esa problemática y luego ellos proponían medidas de adaptación tanto a nivel de instituto o de colegio, a nivel de casa, a nivel del municipio o incluso a nivel más de región, provincia o de país. También luego, una vez se habían propuesto estas medidas, se hacían votaciones entre ellas y luego tenían informes de las medidas que se habían propuesto por cada cole e instituto. Después otro ejemplo de taller de cómo esta metodología de co-creación la hemos ido difundiendo. Hicimos un taller de co-creación de indicadores climáticos para el noreste argentino, en este caso con un proyecto con la URB Solidaria, y aquí el perfil, el taller se parece un poco a las capacitaciones que hicimos en los servicios meteorológicos nacionales, pero aquí la diferencia está en que el perfil de las personas que hicieron el taller no eran expertos la mayoría en clima, sino que eran personas que trabajaban o en el ministerio o en universidades o en otros organismos que no tenían por qué saber demasiado cosas sobre la temática del clima, cambio climático, pero por su perfil la actividad que están desarrollando está impactando al cambio climático, ¿no? Así que también les enseñamos esta metodología de co-creación para que la pudieran aplicar a sus temáticas que ellos identificaban como problemas. En este caso salieron distintos grupos y de allí pues
empezaron a elaborar indicadores co-creados de las temáticas que ellos habían identificado como prioritarias, ¿no? Indicadores de energía solar, indicadores para turismo, pero para un lugar muy concreto, como podría ser el turismo en el Salto del Moconá en Soberbio, también indicadores de planeamiento urbano para un municipio en concreto en Posadas, sabiendo muy bien qué necesidades y qué problemáticas tienen a nivel municipal. También grupos de trabajos vinculados en la energía hidroeléctrica y también otros indicadores pensados más en el turismo de educación en distintos parques nacionales de la provincia de Misiones. Aquí tenemos la respuesta de cómo de interés fue para esos participantes que no tenían o tenían una base muy básica de conocimientos del clima, cómo de interesante les pareció poder tener esta herramienta para poder pues focalizar más en las problemáticas ambientales o generadas también vinculadas con el cambio climático y la variabilidad climática, pues estaban muy contentos y muy satisfechos y crearon una red para ir poder continuando trabajando en este tema. Luego, algún ejemplo más. Esto es un ejemplo del proyecto Impetus. En este proyecto es un proyecto europeo, un Horizon 2020, en que nos enfocábamos en perseguir un cambio de comportamiento para un turismo resiliente al clima. Entonces, aquí lo que hicimos es, otra vez aplicamos la metodología de co-creación para los destinos turísticos y lo hicimos para dos destinos turísticos en concreto, que son los de la costa catalana, los que serían la Costa Daurada y Terres de l'Ebre. Aquí realizamos distintas mesas de co-creación, que creo que hay alguien que está escuchando por aquí, está infiltrando en algunas de las mesas. Aquí lo que hicimos de innovador fue que no únicamente nos quedamos con la perspectiva de tiempo, clima y cambio climático y turismo, que sería esta primera mesa que tenemos a la izquierda, sino que también añadimos y adaptamos la metodología de co-creación para temáticas de energía y agua y turismo, y también la importancia del sistema playa-duna y el turismo. De aquí salieron bastantes outputs, ejemplos de la parte más simple de los outputs, que luego esto se va haciendo más complejo. Tenemos identificado distintas actividades turísticas del destino de Terres de l'Ebre en este caso, y podemos ver cómo lo que tenemos más naranjas, las condiciones más negativas, y en verde las más positivas, ¿no? Y luego estos elementos meteoclimáticos que tenemos aquí diseñados los podemos transformar en indicadores de potencial climático. Aquí hay una cosa bastante importante a destacar, que, por ejemplo, vemos que condiciones que en principio serían consideradas como malas, las aceptan como una posibilidad de potenciar el turismo, que sería, por ejemplo, en el caso de que haya un viento fuerte pero no extremo en el delta, pues sería una forma de enseñar a los visitantes cómo la intensidad del viento modera las dunas, ¿no? Luego también tendríamos ejemplos de qué medidas de adaptación harían los agentes territoriales en estas distintas escalas temporales, que eso se vincula con el paso 3 que antes os estaba comentando. No voy a entrar en detalles, pero solo es para ir poniendo algunos ejemplos. Y luego aquí tenemos un visor que estamos desarrollando, que a partir de los talleres de co-creación que hicimos, tenemos las distintas tipologías de turismo, y en cada municipio tiene un punto, y allí, pues si vamos pues, a un municipio en concreto, podemos ver la probabilidad de que
de ocurrencia de una actividad en concreto, ¿no? De las que nos han identificado. Esto se está hecho con datos del pasado, entonces pues son probabilidades históricas. Y también tenemos los datos del potencial climático óptimo, ¿no? Días óptimos de actividad por todo el periodo histórico. Aquí tendríamos el ejemplo, aunque hay más indicadores, pero el ejemplo de actividades acuáticas deportivas, de días en calma, de días en calma, quiero decir, del mar, es decir, actividades que necesiten que el mar esté en calma, como podría ser el kayak o el paddle surf o la natación. Actividades que, brave days, ¿no? Días óptimos con condiciones bravas, que serían actividades acuáticas que necesitan un umbral de viento ya más elevado, como podría ser esos deportes con cometa, que serían el kitesurf, el windsurf, etcétera, y luego potencial de días óptimos de surf, ¿no? Sería con la tabla de surf, pero sin vela. Y podemos ver el potencial. Vemos que, por ejemplo, los días de surf son muy reducidos, ya que el ejemplo que estoy mostrando es de la costa catalana y, pues, como sabemos, normalmente es el mar Mediterráneo, su normalidad es que el mar esté en calma. Luego, otra experiencia aquí es la de el servicio climático para la actividad del surf. En este caso no utilizamos la metodología de cocreación que os estoy presentando porque era en época de COVID y pues no era posible realizarlo, pero sí que me ha parecido interesante poner también en el ejemplo porque aquí lo que hicimos es, primero, a partir de los datos de las boyas que hay por la península ibérica, transformamos los parámetros de oleaje en indicadores de potencial climático óptimo para la actividad del surf. Y una vez que hicimos eso, les preguntamos a través de una encuesta a personas que habían surfeado por lo menos una vez en la península ibérica o bien empresas que ofrecían esta actividad también en la península ibérica, les preguntamos qué información meteoclimática necesitaban para realizar la actividad, cuál consultaban y cuál creían que era necesaria que se desarrollara. Y a partir de aquí, una de las necesidades que vimos que sería este tercer paso del desarrollo de las necesidades del servicio climático era que los datos oceánicos no tienen una resolución espacial suficiente según las necesidades de los surfistas, ¿no? En pocos kilómetros podemos tener las costas orientadas con distintas orientaciones y entonces normalmente las fuentes de información, las distintas páginas web, aplicaciones que dan información para saber si van a haber condiciones óptimas para el surf o no, no tienen esta resolución espacial necesaria y quizás salen valores muy parecidos en playas que están muy cercanas, pero con orientaciones distintas y no dan un valor exacto de los parámetros que realmente necesitan los surfistas. En este caso, lo que hicimos fue aplicar un modelo híbrido de downscaling, obteniendo los parámetros meteoceánicos cada 100 metros. Eso lo hicimos con datos históricos y con un estudio de caso de la playa de Somo en Cantabria, que es la cuna del surf en España, ¿no? Y la idea sería poder aplicar este downscaling híbrido que aplicamos por el pasado, verificarlo si realmente funciona con predicciones a corto plazo y entonces poderlo integrar con la de corto plazo. Luego, otra experiencia de co-creación, no tanto de servicios climáticos, pero sí que tiene bastante impacto con el tema del patrimonio material intangible. Hicimos un proyecto con la Cátedra del Estudio del FET Casteller, del hecho castellero, las torres humanas que hacemos en Cataluña. Hicimos distintos talleres de co-creación con las distintas collas, la gente que participa haciendo los castells, ya que últimamente han tenido que modificar
en alguna ocasión el horario de la exhibición castellera por demasiado temperaturas extremas y un índice de calor preocupante, ¿no? Entonces, a partir de este proyecto, es un proyecto más de concienciación que no de clima al 100%, pero instalamos distintos sensores en las plazas donde se realizan estas actividades para ver realmente cuál es la temperatura del aire y la humedad relativa y el índice de calor de esas plazas cuando se realizan las actividades castelleras. También analizamos datos de reanálisis para ver en las ciudades castelleras más importantes, cómo es la tendencia del aumento de temperatura o no. Y también lo importante es que a través de los talleres de co-creaciones, aquí os he puesto un ejemplo, pero en realidad esto es mucho más largo, los castellers, la gente que practica los castells, proponieron ellos mismos medidas de adaptación al cambio climático que ya están aplicando algunos y otros que creen que se deberían aplicar y también las ordenaban según prioridad y viabilidad. Así, después de este proyecto, pues tienen como una cartelera de la batería de acciones que se podrían aplicar para adaptarse al cambio climático pues en esta actividad de patrimonio cultural. Luego, ya casi creo que me acabo de ejemplos, ¿eh? Y hay algunos más que no he puesto. Aquí tenemos otro ejemplo que la mayoría de experiencias que os he mostrado venían de proyectos más o menos pequeños, pero más de proyectos de investigación. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de transferencia donde una empresa italiana que evalúa el riesgo en general de las infraestructuras de movilidad vio esta metodología de co-creación y nos preguntó si sería posible aplicarla en las infraestructuras ferroviarias. Nosotros les dijimos que lo podíamos intentar, pero que no estábamos seguros porque aún no teníamos la experiencia de replicarlo en otros sectores. Entonces, aquí, trabajando conjuntamente con la empresa, adaptamos la metodología de co-creación y conseguimos tener varios indicadores que nos ayudan a evaluar el potencial del riesgo, en este caso climático, porque ellos, la empresa, tenían riesgo de distintas tipologías, pero les faltaba el climático. Pues aquí nosotros con la metodología de co-creación obtuvimos distintos partes que conforman un indicador de riesgo climático para la línea ferroviaria en Italia. Aquí este trabajo fue interesante porque realmente estábamos dando respuesta a las necesidades que tiene la empresa. Entonces los indicadores siempre los íbamos desarrollando del modo que la empresa necesitaba tenerlos. Y también hemos estado desarrollando una plataforma donde la empresa pues, puede acceder a la línea que ellos están estudiando y ver el valor de estos indicadores tanto por el pasado como para el futuro. Y bueno, aquí implica haber aplicado downscaling tanto para el pasado como las proyecciones y haber ido modificando bastantes cosas en función de las necesidades que la empresa nos iba demandando. Ya esto, hasta aquí eran los ejemplos y ahora simplemente muy rápido, porque no era el objetivo de esta presentación, pero sí que creo que es importante que aplicar estas metodologías de co-creación nos ayuda a entender bien las necesidades de los usuarios finales y eso también nos va a ayudar a saber cómo comunicar esta información, ¿no? Para que realmente se entienda. Este gráfico nos explica el valor según la escala temporal, cómo de importante es la información para en este caso sería el sector del turismo. Con este gráfico quiero hacer especial mención a lo que decía del paso 3 de la metodología, ¿no? Es muy importante saber dónde poner esfuerzos para aplicar o hacer un sistema operativo de los indicadores que creemos para que realmente estemos dando la información que es la necesaria o prioritaria para los usuarios del servicio.
Y para acabar, decir que estos 3 pasos de la metodología que he presentado encajan bastante. No sé si aquí, quizás seguramente sí, algunos de vosotros conocéis este report de la OMM, Developing the Climate Science Information for Climate Action, donde hay una metodología de 4 pasos para realmente poder desarrollar esta información de ciencia climática para la acción climática, ¿no? Y aquí tenemos el encaje de cómo la metodología de los 4 pasos de la OMM, que sería esta que tenemos a la izquierda, cómo encaja con la metodología que os estaba presentando de la co-creación de servicios climáticos para el turismo u otros sectores. Bueno, a modo de conclusión, hemos podido ver que la co-creación con distintas temáticas y con distintos agentes territoriales es clave para poder hacer como un servicio climático que dé más respuesta a las necesidades reales de la temática y el territorio. Y bueno, ya aquí dejaría mi presentación. Os dejo mi contacto y ahora es el momento que si alguien tiene algún comentario, duda o algo, me lo puede hacer. Pues sí, sí, muchas gracias. Pero muy interesante, Ana. Y efectivamente, ahora es el momento en que los interesados que vayan levantando la mano para hacer comentarios, sugerencias, porque bueno, además hay bastante gente conectada. Seguro que irán surgiendo. Yo de momento hay veces que no se ve bien desde el Team, sino que me ayude Amadeo si alguien levanta la mano y no me aparece aquí, porque a veces tenemos problemas con estos temas. Pero bueno, a mí Vale, sí, de momento no hay manos no levantadas. hay manos levantadas, ¿no? De acuerdo. Bueno, sí, Ahora, José Luis ahora Camacho sí, acaba de alguien, Ah, levantar. ahora ha levantado. algún acaba de amigo ha levantar. levantado la mano. Ah, José Luis. Pues venga, José Luis, adelante. Adelante, José Luis. José Luis Sí, no tiene el, Pues a ver, parece que en tiene cerrado el principio, micrófono. ¿Ya? sí, en principio ya tienen Sí, habilitados ahora, micrófonos y cámaras. ahora sí. Ahora. Bien. Adelante. Tengo el micro, ¿también me oís? Sí. Vale, Sí, pues, bueno, pues muchas gracias, Ana. Fantástica presentación y bueno, has mostrado cómo el tema de los servicios climáticos es un tema que requiere metodología, o sea, no solamente buena voluntad, requiere un método elaborado, ¿no? Y vosotros estáis consiguiendo en la Universidad Rovira y Virgili mucha experiencia en muchos sectores, o sea, en pocos años estáis desarrollando pues una aproximación muy práctica, desde los colegios hasta las empresas de infraestructuras, o sea que felicidades. Entonces, un poco la pregunta viene, no sé si los participantes, aquí habrá muchas personas de servicios meteorológicos, pero te voy a pedir que nos des un consejo a los decision makers, no, yo no soy decision maker, soy advisor, pero si hubiera por aquí algún decision maker, ¿cuál sería la aproximación para un servicio meteorológico? ¿Tienen que meterse los servicios meteorológicos? ¿Deben de co-crear con otras instituciones como la vuestra que tiene ya un poco de background? ¿Cuál sería la aproximación? Gracias, Ana. Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta y realmente no sé si tengo la respuesta la correcta, pero sí que tengo opinión. Entonces, creo que la colaboración entre los distintos, tanto universidad como servicios meteorológicos, es crucial, pero a veces no hay como la plataforma o el proyecto, como lo quieras decir, para que eso pase. Porque, por ejemplo, hablo desde mi sensación, quizás desde otra perspectiva es otra, ¿no? Pero en nuestro caso, ahora sí que es verdad que ya llevamos unos cuantos años, como tú ibas diciendo, pues
cuando empezamos con esto sabíamos muy poquito y cada vez se nos está abriendo y ya vemos que lo que habíamos probado, pues lo que funciona, lo que no funciona, cosas que ya se pueden, obviamente que hay que adaptarlas, pero que ya es bastante estandarizado y que se puede repensar en función de la necesidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, estos indicadores que yo estaba presentando, que normalmente nosotros la forma que tenemos de validarlos al principio es nos basamos con datos de clima, los validamos con datos sectoriales para ver que realmente, si decimos que es óptimo, si realmente es óptimo, porque quizás no es óptimo, quizás los agentes territoriales tenían en mente unos umbrales que luego no se cumplen, o quizás no se cumplen porque el modelo no identifica bien los parámetros meteoceánicos cerca de la costa, ¿no? Son en aguas en alta mar y no tienen el proceso de hasta la costa. Entonces, bueno, hay un montón de incógnitas para resolver, pero sí que es verdad que cada vez tenemos más conocimiento en este desarrollo de indicadores y que muchos se podrían, imagino, ahora aquí hablo desde la ignorancia, solo hablo desde la perspectiva más de ciencia del clima, muchos yo creo que se podrían operacionalizar dentro de los servicios meteorológicos nacionales, ¿no? Al igual que tenemos pues plataformas que nos enseñan las variables, los parámetros meteorológicos y ya está, pues al igual que tienes estos parámetros meteorológicos que realmente serían los que dan los datos para tener este indicador, pues si hubiera alguna plataforma, no sé de quién es responsabilidad, ¿no? Pero para poder hacer esta conexión y, vale, tengo los parámetros, pues creo, el indicador ya está creado porque hay proyectos que han creado el indicador, lo que no lo hacen operacional a corto plazo, pues intentar las pestañitas que hay en AEMET de los distintos forecasts a corto plazo, pues que haya un poquito más. No sé cuál es la forma de colaboración, pero sí que estaría bien pues estos indicadores co-creados que van saliendo, que luego no se queden solo en, vale, existen, pero no son efectivos, ¿no? No es o sea, es más como un estudio climático. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, en el turismo, sabemos muy bien que si lo calculamos con los datos históricos, eso ya sirve muy bien a nivel de destino turístico, de patronato de turismo, que tú sabes qué potencial climático tiene tu destino turístico, pero incluso puedes ir variando municipio a municipio porque sabes que tal municipio es mejor en actividades que se basan en el viento, otro municipio es mejor en actividades que se basan en el mar calmado. Incluso puedes diferenciar en qué época del año pues de esas actividades es mejor y si sabes que es cuando tienes más o menos turismo, pues puedes hacer tu estrategia turística, ¿no? E incluso perfilar según el nivel del deportista, en este caso de actividad acuática deportiva. Eso ya, esa información tiene un valor a nivel de gestión de destinación turística, pero más a estrategia pues, qué actividades ofrezco y en qué momento y a qué tipo de perfil, ¿no? Pero claro, eso es un valor que tiene la información climática, en este caso para el turismo, y queda allí. Pero ese mismo indicador que ha sido calculado por el pasado se puede integrar en la predicción de corto plazo en el caso de que los parámetros meteorológicos que alimentan el indicador existen, que normalmente sí existen, entonces se podrían tener directamente, pues al igual que ves si habrá sol o no, pues hoy es un día óptimo o no para esta actividad. Para hacer surf en tal sitio. Exacto. Muy bien, gracias, José Luis. Yo, mientras aparece otro, tengo una cuestión que es probablemente bastante tonta, pero bueno, yo te la planteo. Bueno, que tu es pregunta. sobre los castellets. ¿Hay una racha de viento máxima o depende del número de castellers que hay en la base? ¿Hay algún Pues, estudio de eso? Porque claro, pues como sople el nosotros, viento, aquello se derriba, ¿no? pues mira, es una pregunta, dices tonta, pero nosotros también nos la hacíamos y la verdad que de todas las experiencias que hemos presentado aquí, esta es como más
simple, entre comillas, pero que ha tenido mucho impacto porque la gente aquí vive mucho en los castells y justo los 4 investigadores que hemos hecho este proyecto, solo uno sabía de castells, que es una estudiante. Los otros 3 no teníamos ni idea de castells y pensábamos lo mismo, que seguramente el viento era lo que más influenciaba, pero a nivel negativo, para hacer la actividad. Pero nos han dicho que no, bueno, a no ser que sea muy extremo, obviamente sí, pero se ve que es lo que no es de las variables más perjudiciales, porque normalmente se hacen en plazas que son bastante cerradas y entonces la variable del viento no es de las que más influye, sino aquí el problema que están teniendo más es el exceso las temperaturas altas y además Claro, la humedad. sí, y la humedad, por ahí va. Y els castells, la mayoría, o sea, he dicho que se hacen en Cataluña, pero no se hacen en toda Cataluña. La mayoría se hacen en zonas que son o costeras o que están muy próximas a la costa. Entonces, la mezcla de las altas temperaturas con la humedad es lo que les mata principalmente. Entonces, esa es la problemática y además que tradicionalmente los castells se hacen en las horas centrales del día, que es cuando más calor hace. Claro. Entonces, por eso se estaban empezando a plantear de ponerlas un poco más tarde. Pero ¿qué pasa? Que un poco más tarde, y muchas son en verano, depende de en qué momento del verano, ya sabemos qué pasa un poco más tarde al final del verano. De montaje, ¿no? Entonces, puede ser que haya lluvia y eso, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos hecho es más el análisis de la temperatura y la humedad y calcular el índice de calor para ver este cambio de horas centrales a pasarlo más a las horas de más tarde. Y bueno, quizás el siguiente paso sería decir, vale, pero ¿y con la precipitación qué pasa? Claro. De todas formas, bueno, más robustos se me ocurre ahora que hablas de la precipitación. La precipitación que afecta mucho es a las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa. Pero los castellers obviamente es una construcción, como son fornidos, ¿no? Las personas son fornidas, que es más robusta, ¿no? En todos los sentidos, pero bueno. Ha aparecido, tengo una petición de intervención por parte de Encarna Serrano. Adelante, Encarna. Hola, buenas tardes. Ana, muchas gracias por la presentación. Es evidente lo importante que es una buena metodología para hacer llegar, identificar, ¿no?, estos aspectos importantes a la sociedad, a los sectores socioeconómicos. Así que muchas gracias por ilustrarnos con estas experiencias. Te quería también la línea de las curiosidades. Has comentado que habéis tenido cierta experiencia en un proyecto que trataba sobre la concienciación sobre sostenibilidad en colegios e institutos. Entonces, mi curiosidad es, pensando en las generaciones futuras, si nos podías contar qué aspectos son identificados o consideran la gente, o sea, los alumnos de colegio, instituto, es decir, niños y adolescentes, qué aspectos del cambio climático, del clima que estamos teniendo actualmente, identifican como más preocupantes, y al mismo tiempo si ellos consideran que hay alguna manera de cómo adaptarse, etcétera. O sea, ¿nos podrías contar un poquito sobre esas aportaciones procedentes de las futuras generaciones? Vale, sí. Bueno, gracias, Encarna. A Te ti, voy a gracias. te voy a explicar lo que la memoria me dé, porque ahora este proyecto lo tengo un poco aparcado, pero bueno, yo creo que lo principal sí que me voy a acordar. En realidad hicimos 2 proyectos, el Empoclim y el Educlimat. Entonces, básicamente, la mayoría, o sea, lo principal a destacar es que tienen mucha conciencia de la temática. Entonces, depende de la edad, las medidas de adaptación que dicen, entre comillas, tienen más o menos sentido, ¿no? Pero muchas están vinculadas en temas de movilidad, ¿no? De que haya más infraestructuras, pues, que puedan ir caminando o en bicicleta al colegio, o temas de cómo
qué cosas tienen en el colegio, ¿no? En Cataluña hay lo que se llaman las escuelas verdes y las escuelas verdes, ¿no? Que ya trabajan mucho en temas de educación ambiental y entonces hemos visto que están muy concienciados e incluso muchos colegios pues ya van aplicando cosas, algunas más simples, otras más complejas, como podría ser tener placas solares, otros una cosa simple, pero ellos lo estaban viviendo al 100% y eso hace ver que son conscientes, ¿no? Que ponen como, tienen los grifos, es una solución rápida y que quizás tendría que ser otra, ¿no? Pero en los grifos de los baños tienen como unas bridas, se llama así en castellano, el plástico, para que como son esas que duran bastante tiempo, pues para que no estén un montón y pues para ahorrar agua, ¿no? Luego también medidas sobre la alimentación o de consumo, ¿no? Pues, acciones de que se produzca, bueno, que se produzca más local lo que consumen e intentar, pues eso, consumir más local. Luego también hicimos algunos estudios, bueno, algunas encuestas para ver si había diferencias entre niños y niñas y vimos que generalmente las niñas estaban más concienciadas en estos aspectos, pero no quería decir que los niños no tuvieran nada de conciencia. También hay algún artículo científico, publicamos de ello. Y bueno, los informes con las medidas de adaptación estaban con distintos bloques que si quieres te puedo mandar las dos. Están públicos en la página web y allí está más sintético. Vale, muchas gracias. Era más bien curiosidad porque pensando en el futuro, ¿no? Así que, bueno, con la pincelada que nos has indicado, bueno, al menos a mí me dejas, pues eso, sí, con una hay esperanza. Hay una cierta esperanza de que además que se trata de un colectivo que han nacido en una sociedad consumista y cómoda para ellos, pues que a pesar de todo se den cuenta de que hay ciertas conductas que se deberían modificar pensando en un planeta más sostenible. La verdad que me dejas contenta. Sí, a nosotros también nos sorprendió para bien, o sea que sí. Aunque evidentemente ha sido una experiencia pues, en determinados colegios, o sea que no se puede extrapolar, pero bueno, es un indicador. Así que Eso muchas sí, gracias. por lo menos, a ti. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa que, bueno, que tiene bastante historia, o sea que ya tenéis bastante experiencia en ello. Así que muy bien por mantenerlo e ir mejorando. Gracias. Gracias, Encarna. Gracias, Encarna. Yo no sé, si no aparece otra pregunta, también te quería preguntar, aunque no sé, a lo mejor te pongo un poco en un compromiso, pero como bueno, sea yo además... intento responder. Intenta, bueno, sí. Sobre los deportes acuáticos, que seguro que hay gente que nos está escuchando, sobre todo del sector más joven, que puede disfrutar de deportes como el surf, el kitesurfing ese tan vistoso, otros, o el windsurf y tal. En concreto en la costa española, aunque todos yo creo tenemos una idea más o menos aproximada de en qué zonas puede ser más adecuado, pero ¿hay algún estudio de eso tal o alguna información así de gente que diga, pues quiero hacer, por ejemplo, el kitesurf ese? Que es que allí por la costa del norte que voy yo, pues de vez en cuando se ve que es una cosa espectacular verlos, ¿no? Y yo no sé, pero ahí influye, imagino, el viento de una forma muy crítica, ¿no? Y también el estado de la mar, pero en cambio en el surf, digamos, a secas, sobre las olas, pues lo que es crucial, entiendo, sobre todo el oleaje, ¿no? Más que el viento, a lo mejor es más tolerante respecto al viento. Bueno, como sé que tú además creo que también eres una aficionada, ¿no? Al surf puedes, puedes disfrutar de ese tipo de actividad ahora que estamos en plena canícula, pues nada, refrescanos un poco. Pues sí, bueno, hay básicamente en mi tesis doctoral, el primer artículo que publiqué, hice las climatologías de surf, o sea, de días óptimos de surf en la península ibérica. Aquí lo que hicimos fue con los registros de las distintas boyas, pues tuvimos en cuenta unos umbrales específicos para definir si realmente era día de surf o no. ¿Qué pasa? Que esto es
es algo simple porque la boya no tiene registros de todos los parámetros que realmente se necesitan, ¿no? Y hay esa barrera vale, los datos observacionales y los datos de reanálisis también, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este primer artículo que se llama Expected Distribution of Surfing Days in the Iberian Peninsula, es un estudio que evalúa a partir de los datos de boya ese potencial climático con todos los datos históricos que hay en las boyas de la península. También incluye Portugal. Y ahí ya se puede ver muy marcado qué zonas tienen más potencial y menos, empezando pues, por Portugal, luego el norte de la península y acabando ya más por el sur y el Palmar y todas esas zonas, y costa catalana allí menos. Y luego también hay un estudio de potencial climático para distintas actividades acuáticas, pero a nivel de resolución espacial mucho más concreto, que es ese que comentaba cada 100 metros, que es este que se llama Exploring the Climatic Potential of Somos Surface Spot for Tourist Destination Management, que aquí tenemos pues para esa misma playa, para una única playa, el potencial climático para 3 tipologías de actividad, ¿no? Con las que necesitas mucho viento, las que necesitas olas pero no viento, y las que no necesitas ni olas ni viento. Y también está diferenciado por los distintos, en el caso del surf, por distinto nivel, ¿no? Si necesitas olas muy grandes o eres avanzado, intermedio o principiante. Y ves a medida del año qué meses son más óptimos según tu perfil. Y luego también hay un estudio a nivel mundial, pero ese ya tiene más años, de Antonio Espejo, que también evaluaba el potencial de surf, pero a nivel mundial, con datos ya más de reanálisis. Muy bien, gracias. Doy el paso a José Luis Arteche, que ha pedido intervenir. Adelante, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana, enhorabuena, un tema muy interesante, me ha gustado mucho tu presentación. Estaba escuchando esto del surf, yo os hablo desde Cantabria y conozco mucho Somo, toda esta parte. Bueno, sí, efectivamente. Antes has dicho algo sobre los datos de boyas y demás. Mi pregunta era sobre, no sé, yo no soy muy entendido en estos indicadores, pero yo sé que hay indicadores, por ejemplo, de Naciones Unidas muy simples para ver la calidad de vida en los países del mundo. ¿Vosotros qué metodología usáis para saber cuándo un indicador es reproducible? Es decir, que se pueda ver en todos los lugares. Si tú un indicador, me imagino, no lo sé, corrígeme, si es muy complejo, si necesitas muchas variables, puede haber lugares donde, en este caso del sur, vamos a tomar, puedes tener boyas, otros no las tienes. ¿Cómo sé yo que aplico una metodología homogénea para todo un territorio a la hora de poder comparar unas cosas con otras? Es decir, tendrían que ser, cuando te decía las Naciones Unidas, que por ejemplo todos los países del mundo puedan saber el número de médicos que tienen por cada 1000 habitantes, ¿no? Son cosas, según qué zonas del mundo es más fácil, otras son bastante más difícil, pero por lo menos saberlo, ¿no? Me refiero a un indicador muy sencillo. En este caso, claro, si se complica mucho el indicador, pues puede ser que no le puedas calcular en determinadas regiones. Si se hace demasiado sencillo, pues también peca de sencillez y de simplicidad. Pero ¿esto tenéis alguna metodología o sabéis hasta dónde como mínimo hay que llegar para decir, bueno, a partir de ahora le podríamos calcular en toda España, ¿no? En todo el territorio? No, no, porque está muy bien definido, pero esto no se puede calcular. ¿Eso cómo se hace? Y nada, muchas gracias, enhorabuena. Vale, José Luis, muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que para responderla hay que como tener en cuenta 2 cosas distintas. Una es, bueno, distintas pero que están relacionadas. Una es que la mayoría de indicadores que co-creamos... Uy, hay un ruido como de fondo. Sí, Quizás... alguien. Sí, espera. Ya está, lo he silenciado. Sí, arreglado, arreglado. Sí. Que había un micrófono abierto por ahí. Vale, bueno, pues eso es lo que decía. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Una es que estos indicadores, la mayoría que estamos haciendo y estamos co-creando, estamos teniendo como el propósito de analizar algo a nivel bastante local o regional, o sea, no muy a nivel amplio. Entonces, la mayoría dan respuesta a características locales. Es decir, por ejemplo, en el caso del turismo de nieve que hicimos en Jaca,
si ese mismo indicador que co-creamos en Jaca lo calculáramos por toda Europa, por ejemplo, no sería representativo del todo, porque la percepción y cómo valoran, por ejemplo, el grosor de nieve en Jaca no es el mismo que requieren en los Alpes. En Jaca, a partir de un nivel bastante reducido de nieve, estoy silenciando, pero se vuelve a abrir. A partir de un nivel bastante reducido de nieve en Jaca, los usuarios ya irían a esquiar fácilmente. En cambio, en los Alpes quizás son más exigentes y necesitan un valor más alto de esta nieve. Entonces, por lo que lo que se refiere a los umbrales, eso sería un problema si realmente lo queremos pues hacer que sea comparable entre distintos países o zonas más amplias, ¿no? Pero un poco cuando creamos nosotros esta metodología era porque queríamos poder definir más a nivel local o regional. Es decir, en turismo existe históricamente el primer indicador de potencial turístico por Mieszkowski, o no sé pronunciarlo bien, lo que hacía era un potencial climático turístico y se puede calcular por donde quieras, pero inicialmente se calculaba por toda Europa y vale, podías comparar Europa, pues qué potencial tenía, pero no era muy específico. Entonces, por eso nosotros no estamos haciendo esas cosas específicas. Sí que es verdad que si, por ejemplo, me invento, quisiéramos evaluar alguna tipología de turismo muy en concreto en toda Europa, pues nos tendríamos que replantear un poco la metodología y justificar que en cada lugar hacemos unos umbrales distintos o no. Sería un poco complejo. Y el otro tema es el tema de los datos, que obviamente es una limitación pues según los datos que tienes, al final puedes calcular el indicador o no. Por eso, antes de co-crear cualquier indicador, siempre tenemos en cuenta como la perspectiva de el área que vamos a estudiar, cómo de grande o pequeña es, y aparte de eso, pues por ejemplo, si es en el caso de turismo, la misma tipología de turismo es, por ejemplo, en el caso de España y con la península ibérica y las actividades acuáticas deportivas. Para hacer surf, en la zona de Cataluña, si hay medio metro, los surfistas ya surfean, porque hace tanto tiempo que no pueden surfear que van igualmente a intentar hacer algo. En cambio, en el norte de la península, seguramente con medio metro la mayoría no van a surfear. Entonces esas cosas sí que nos las planteamos a la hora de hacer el estudio de cómo concretamos o no y mirar de igualar después si los datos están a nivel de la península o no, es complejo. Muchas gracias, Ana. De nada. Muy bien. Sí, es verdad eso que comentabas, ¿no? De la adaptación a las posibilidades, que cada cual valora las cosas, efectivamente, según pues, lo habitual en la zona, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en algo como esto, como los servicios climáticos, ¿no? Pues muchas gracias. De nuevo te reitero el agradecimiento, ¿no? De que hayas aceptado esta invitación. Has planteado un tema muy pluridisciplinar, muy amplio realmente conceptualmente, y nos has esbozado bien todo lo que es las líneas fundamentales, ¿no? Del planteamiento, y nos has mostrado bastantes ejemplos concretos y referencias, ¿no? de la experiencia que ya tenéis, yo creo, bastante amplia en este sector, que yo creo que es muy interesante y con mucho futuro, ¿no? Que se trata básicamente, yo diría, de trasvasar los conocimientos, ¿no? Y los métodos de la ciencia climática, pues aproximarlos, digamos, a la sociedad de una u otra forma, ¿no? Se podría sintetizar así, hacer esa transición que es necesario hacerla. Entonces, bueno, ya son las 6:15. Yo creo que podemos dar por terminada esta sesión. Hemos tenido muchas personas conectadas para lo que son nuestros estándares. Nos congratulamos de ello. Y antes de terminar, como nos vamos de veraneo, pues aviso de que la próxima sesión la tendremos el 4 de septiembre, con la intervención del doctor Carlos Román Gascón de la Universidad de Cádiz.
con una charla titulada Mejorando la comprensión de las brisas marinas que se forman en el Golfo de Cádiz a través de simulaciones numéricas de mesoescala y observaciones in situ. O sea que vamos a seguir básicamente por la playa y por ahí de veraneo y tal, que viene muy bien. Así que convocamos a todos los que nos siguen a que se conecten y bueno, y a todo el mundo. Muchos no pueden ver las charlas en directo y luego sabemos que las siguen en el canal de YouTube también, por supuesto, los saludamos. Y nada, hasta la próxima entonces. Venga, gracias. Que vaya bien. Adiós. Felices vacaciones a todos. Chao.